Bienvenidos a la emisora educativa y cultural Liceo San José del Citará. Hoy estaremos hablando de la Declaración de Independencia de la República de Colombia el 20 de julio de 1810. Preparen sus cinturones. Hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía era plano, hubo un marinero que dijo haber encontrado un atajo para llegar a la India. Se llamaba Cristóbal Colón. Pues sí, señor, que el cuento le sonó a los reyes de España y después de 2 meses larguitos llegó, pero a las Islas Bahamas. Hay que decir que ya se habían hecho viajes parecidos, pero con este se inauguró oficialmente el descubrimiento y la conquista de América. Y ahí empezó el desfile de barcos. Unos llegaban a La Guajira, otros a Urabá y otros no llegaban. Pasaron 18 años de ires y venires y después de muchos tires y aflojes se fundó el primer pueblo de Colombia. A partir de ahí los españoles se pusieron a fundar en busca del tesoro del Dorado, empezaron con Santa Marta y Cartagena y luego fueron abriéndose paso selva adentro poniendo nombres a diestra y siniestra. En esas pasaron 260 años. Durante ese tiempo los españoles trajeron y esclavizaron miles de africanos para sacar todo el oro y la plata que pudieron. Establecieron aquí sus normas, su religión, su modelo de ciudades, sus costumbres y su lengua. Y es que ser español en América era un sueño. Pero como ellos no eran los únicos acá del encuentro entre españoles, indígenas y negros, comenzaron a surgir mestizos, mulatos, zambos y además estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. El nuevo mundo exigía una nueva política. Hubo nombramientos y se establecieron gobernaciones y virreinatos, desde donde se administraba con el visto bueno del rey de España todo lo que pasaba en América. Y fue desde España que quisieron subirle los impuestos a todo. Pero claro, la gente se molestó en América. Una de esas personas fue una santanderiana que vivía del negocio del tabaco y sabía leer. Se llamaba Manuela Beltrán. Cuando vio lo que pasaba, se le saltó la piedra y delante de todo el mundo leyó y rompió el edicto donde se ordenaba el aumento de los impuestos. Al verla, la gente se enardeció. Hubo revueltas, ruptura de símbolos y se liberaron esclavos. Pero lo más importante, se reunió un ejército como de 20.000 hombres emberracados, los comuneros. Pues le tocó al arzobispo y futuro virrey Antonio Caballero y Góngora salir a negociar con ellos, y a punta de palabra los convenció de calmarse y negociar. Pero como a las palabras se las lleva el viento, no alcanzó a pasar un año, cuando los jefes comuneros, encabezados por José Antonio Galán, fueron ejecutados en la Plaza Mayor de Santa Fe. Como verán, las cosas no iban muy bien para los criollos. Mientras tanto, en Europa, las ideas de la crítica, la razón y la experiencia comenzaban a ganar fuerza. A ese giro histórico y filosófico se le llamó Ilustración, y hubo una gente muy estudiosa que ayudó a difundir estas ideas entre los criollos de América. Pero las ideas no era lo único que se movía. Militarmente, Napoleón Bonaparte quiso ser el dueño de Europa y para lograrlo invadió España, depuso a Carlos IV y luego encarceló a su hijo, Fernando VII. Y en su reemplazo puso a José I, más conocido como Pepe Botellas. Y claro, los españoles se levantaron en contra del nuevo gobierno y se organizaron para representar a su rey prisionero. Fue en este contexto que los criollos aprovecharon para reclamar sus derechos. Llegó entonces el 20 de julio de 1810. Los criollos sabían que un delegado de la Junta Gubernativa de Sevilla, que se llamaba Antonio Villavicencio, venía del virreinato de Quito a Santa Fe a pedirles que aceptaran la autoridad de la Junta Española. Y nada de aceptar, lo que ellos querían era montar una junta propia. Era viernes, día de mercado en Santa Fe. La plaza estaba llena de gente. A las 11:30 de la mañana, un grupo de criollos liderados por Antonio Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de don José González Llorente a pedirle prestado un florero para decorar la mesa de un banquete en el que atenderían a Villavicencio. Se dice que Llorente, bien grosero, no se los prestó por criollos, pero también se dice que la escena fue un montaje para alebrestar al pueblo, que estaba hasta el cuello con los impuestos y solo necesitaba una excusa, aunque fuera un florero. Y se armó el despelote. José Acevedo y Gómez se declaró a sí mismo tribuno del pueblo. Se convocó un cabildo abierto y se constituyó la Junta Suprema del nuevo Reino de Granada,
por medio del Acta de Independencia firmada a las 6 de la tarde del 20 de julio de 1810. ¿Y a don Llorente qué le pasó? Hubo que meterlo a la cárcel ya que la gente lo quería linchar. También se despojó del poder al virrey Amario Borbón, quien terminó preso en la popa durante 2 meses, hasta que lo devolvieron a España. Al ver esto, muchos españoles quisieron volver a su tierra, pero ahí no acabó la cosa. A partir de ese día hubo 9 años de enfrentamientos que terminaron el 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá, donde los criollos afirmaron por fin su independencia. Celebremos con flores el 20 de julio, la independencia de Colombia, para recordar a quienes se atrevieron a soñar con la libertad y lucharon por alcanzarla. Píldoras para refrescar la memoria. Historia de Colombia. Antecedentes de la Declaración de Independencia de 1810. Editorial. Emisora Liceo San José del Citará. Hola amigos, hoy vamos a ver cómo fueron los impuestos ordenados por Carlos III, que si bien es un rey que no conocemos tanto como otros aquí en Colombia, pero en España es considerado uno de los buenos en haber ocupado el trono, pero de muy ingrata recordación para las colonias americanas. Ese fue él, el de la catarata de impuestos que molestó tanto a los súbditos de las colonias, especialmente entre 1776 y 1780. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué un gobernante se expone a deteriorar la situación de su imperio cobrando unos impuestos tan injustos y lesivos? Bueno, porque igual como ocurre ahora, tal vez ustedes lo sabrán mejor que yo, pero yo prefiero hablar solamente de lo que ocurrió en aquel entonces. Que Carlos III tenía ínfulas de grandeza, seguramente heredadas de su bisabuelo, el rey Sol, y de su mamá, la reina consorte Isabel de Farnesio. Bueno, fue él quien llevó a España el cuentico de que la autoridad del rey venía de Dios, igual que su bisabuelo. Quería expandir el imperio, por lo que intervino en varias guerras y expediciones para anexarse cada vez más y más y más territorios. Algunas de esas campañas fueron un fracaso rotundo. Y ustedes saben que para hacer la guerra y expandirse, lo primero que hay que buscar es el billete. El primer paso para recaudar el dinero lo dio el Consejo de Indias, al crear en 1776 los cargos de regentes y visitadores para todas las reales audiencias de América. El segundo paso fue escoger a los mejores funcionarios posibles con experiencia demostrada. Para el virreinato de la Nueva Granada fue escogido Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres como visitador y regente general de la Real Audiencia de Santa Fe. Era un cargo de tanta responsabilidad que el hombre entró pisando firme. Y como había que sacar plata como fuera, le dieron plenos poderes. Su autoridad era tanta como la del propio virrey y hasta más cuando se trataba de la Real Hacienda. La misión del señor Piñeres iba a ser como la de cualquier carrasquilla, la de exprimir a más no poder a los súbditos del virreinato de la Nueva Granada. Es que el hombre venía a resolver el problema de tesorería que tenía España, causado por las tantas guerras y hasta pésimas administraciones. ¿A costa de quién? De los Paganinis americanos. ¿Eso le suena a ustedes familiar? No es cierto, porque a mí sí. Desde que llegó el señor Piñeres comenzó una reforma fiscal igual o tal vez peor que las últimas que hemos tenido en Colombia. Y como el hombre se sentía omnipotente, ni siquiera se ocupó de consultar al virrey, ni mucho menos a los oidores, al menos para conocer sobre las condiciones de la economía local. Debía considerarlos como muy poca cosa para él. Aumentó la alcabala y la cobró a súbditos que no la pagaban. Eso es lo que hoy llaman aumentar la base tributaria. Ya lo ven, es igualito que ahora. Es que lo siguen haciendo exactamente igual. La alcabala es como el IVA de hoy. Además tomó medidas para que el estanco del tabaco y del aguardiente fueran verdaderos monopolios del gobierno. Y como si eso fuera poco, creó y puso a funcionar nuevas aduanas
ciudadanas, con atribuciones coactivas y con órdenes de recaudar los impuestos como fuera. Ya se podrán imaginar los abusos de los funcionarios que tenían que hacer el recaudo. Sí o sí, por encima de quien fuera, Piñeres creó 15 nuevos impuestos desde que llegó hasta 1779. Bueno, es así como entendemos el porqué del alzamiento de los comuneros en 1781. Pero fíjense, curiosamente, la falta de billete es la misma razón de los alzamientos populares que terminaron en la Asamblea Constituyente que hoy se está reuniendo en Chile, o los mismos alzamientos que estamos teniendo aquí en Colombia, o los que nos han sorprendido a todos en Cuba. Todos son por la misma razón: subida de precios, nuevos impuestos, falta de plata. Todo es absolutamente lo mismo. Estas manifestaciones seguirán ocurriendo mientras la gente tenga hambre y carencia. ¿Por qué será que los gobiernos no aprenden? Por Dios. La respuesta es muy sencilla. Es que como ni siquiera conocen la historia, ¿cómo van a saber que están tomando las mismas decisiones que antes generaron hasta revoluciones? Pueden llamarla reforma fiscal, inversión social, como quieran, pero es la misma muñeca con diferente pollerín. De todos modos, son más impuestos, más plata que tiene que salir del bolsillo de la gente. Ay, por Dios. El 22 de octubre de 1780 estallaron los primeros alzamientos comuneros en contra de los impuestos, en Simacota y en Mogotes, ambos en el actual departamento de Santander. 2 meses después, el 16 de diciembre, hubo otro alzamiento en Charalá, pero allá fueron mucho más beligerantes. Los indígenas de la etnia Guane y los vecinos del común se unieron para pedir la cabeza del visitador y regente Piñeres y exigieron la abolición de absolutamente todos los impuestos. La gente estaba alebrestada. Nadie quería más impuestos. Bueno, amigos, lo que pasó después ya todos ustedes lo conocen. Hasta aquí esta crónica sobre la reforma tributaria que quiso imponer Carlos III, el rey de España, sobre las colonias americanas. Cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Piensas que los gobernantes siguen cometiendo las mismas embarradas de siempre? ¿Crees que lo hacen por no conocer la historia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Ayúdanos a compartir estas historias. Queremos crecer y llegar a más y más gente, a jóvenes y a estudiantes. Para eso tenemos que hacer muchos más videos y obviamente pagar a quienes nos ayuden a hacer todo esto. Te dejo 2 videos relacionados y de mucha actualidad. Uno sobre cuando los beleños, también en Santander, se alzaron en contra de las alcabalas, y el otro cuando el común de Cali se alzó y lanzó su grito "guerra al estanco". ¡Ah! Y suscríbete en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! Píldoras para refrescar la memoria. Historia de Colombia. Antecedentes de la Declaración de Independencia de 1810. Editorial. Emisora Liceo San José del Citará. El llamado Grito de Independencia, que se produjo el 20 de julio de 1810, era celebrado desde esa época en adelante con pompa y boato. Teníamos un recuerdo del 20 de julio como un problema de una pelea que se había presentado a raíz del préstamo de un florero, que el comerciante que lo tenía había negado ese préstamo categóricamente y había hablado contra los criollos americanos, lo cual había dado lugar al estallido social que se produjo. Sin embargo, los estudios históricos demuestran que este no fue un acto espontáneo, sino cuidadosamente planeado por un número de criollos patriotas que estaban buscando un acontecimiento para poder hacer un cambio social profundo. Y de esta manera
se iban reuniendo en secreto y cogieron como día especial para hacer este acto el 20 de julio, que era un viernes, y había mercado en la Plaza Mayor. Venía gente de los otros pueblos trayendo sus productos. La noche anterior, el 19 de julio, se reunieron en el Observatorio Astronómico de Bogotá que dirigía Francisco José de Caldas. Y allí estuvieron varios personajes como Camilo Torres, Joaquín de Pombo, padre e hijo Morales, Antonio y Francisco. Los acompañaba también José María Carbonell, quien estaba encargado de buscar gente en los barrios para que fueran a la plaza después de que hubiera ocurrido el incidente que tenían planeado. En realidad, el plan se elaboró para enfurecer al señor González Llorente, que era un viejo cascarrabias. Le pidieron prestado el florero para hacerle un homenaje al señor Antonio Villavicencio, un quiteño que venía de parte de la Junta de Gobierno de Sevilla. Al ver que se trataba de un americano, González Llorente negó el préstamo y esto dio lugar a una pelea muy fuerte dentro del almacén. Antonio Morales le dio golpes a Llorente. Este trató de salir a buscar auxilio, pero los Morales salieron al mismo tiempo y empezaron a gritar que este señor había hablado contra los americanos, que había dicho palabras terribles y groserías, y la gente empezó a rodear la escena, convirtiéndose en un verdadero peligro para el señor Llorente, porque ya todos querían pegarle, todos querían agredirlo. Pero tuvo una gran suerte porque cerca de allí se encontraba un oficial que era el coronel Moledo. Moledo trancó un poco a la multitud y acompañó al señor Llorente a la casa de don Lorenzo Marroquín de la Sierra, que era un rico hacendado que vivía muy cerca de allí. Llorente entró a la casa, pero el pueblo empezó a rodear la casa gritando cosas contra este comerciante. La situación se estaba poniendo cada vez más complicada porque la gente le daba gritos, trataba de tirar piedras, estaba enfurecida. El oficial Moledo se fue rápidamente a la casa de gobierno para hablar con el virrey Amari Borbón. Y este le dijo que Juan Sámano, que era el comandante de la tropa, le había pedido autorización para disparar el cañón contra la multitud y mandar cuerpos de soldados armados para repeler esta actitud, digamos, rebelde. Moledo le dijo al virrey Amari Borbón que esto sería sumamente grave porque podría haber una matazón enorme de gente y esto iba a quedar como una condena en su nombre, lo iba a dejar como un asesino si él estaba dispuesto a asumir tamaña responsabilidad. Moledo le insistió en que era mejor hacer un diálogo con los dirigentes de ese movimiento para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, el pueblo gritaba por las calles: ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! El virrey Amari Borbón resolvió no autorizar el cabildo abierto, sino plantear una alternativa distinta. Un cabildo extraordinario con un número limitado de personas, entre los que estaban los dirigentes de ese movimiento, para llegar a un acuerdo. Y así lo hicieron, se reunieron en la noche y acordaron formar una junta de gobierno que reemplazara el mando virreinal que existía hasta el momento. El virrey lo dudó, lo pensó, pero la junta le ofreció la presidencia de la junta. Entonces el virrey la aceptó y por el momento parecía existir un arreglo. Sin embargo, las consecuencias del acto del 20 de julio y los personajes que intervinieron allí tuvieron efectos muy fuertes tanto sobre lo que pasó en los siguientes años como lo que ocurrió en la historia de la nueva República de Colombia años más tarde, sobre todo hacia finales de siglo. Consecuencias que de alguna manera han seguido proyectándose hasta el presente de nuestra historia. Hay una lucha que se repite en la historia, Simón. Opresores contra oprimidos. El asunto es saber de qué lado estás.
Quiero que elijas. Aquí está mi respuesta. ¿Qué persigue usted con todo esto? Quiero ver libre mi país y quiero ser parte de la lucha. Este continente está esperando por un diluvio. Un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Y somos nosotros quienes vamos a traer ese diluvio. Your vision of democracy is exactly what Washington and Jefferson promised. It's not only for white men, it's for all men. Entonces yo soy tu cómplice. ¿Quién es usted? Yo soy el pueblo. El gran libertador. You are a great man, but you cannot realize your dream alone. Habría que cruzar los Andes en pleno invierno. Esto es buscar la muerte. Hoy declaramos nuestra independencia, nuestra igualdad y nuestra soberanía nacional. Cada esclavo que luche con nosotros será libre. Esta no es solo una guerra por Venezuela. Esta es una guerra por la Patagonia, por el Perú, por los Andes. Esto sobre todo es una guerra por el espíritu americano. Hermanos, esto no es una frontera, esto es un río. No nos dejemos separar.